Continuamos en el sol de las noticias. Como medio de comunicación nos hemos comprometido a ser abanderados en lo que es proteger nuestros bosques y en ir haciendo conciencia por muchos años de esta tribuna del cuidado que debemos de tener en cuanto a la quema de nuestros bosques. Y no todo quema de bosques es negativa. Hay alguna que se puede hacer de manera prudente, pero será nuestro invitado esta mañana el ingeniero Ramón Padilla del Departamento de Protección Forestal del Instituto de Ciencias Forestales, el que nos va a impartir conocimiento, porque ellos a diario les toca experimentar en el campo los crímenes que se cometen contra el bosque. Hay que decirlo, hay mano criminal en la mayoría de los incendios que se dan en todo el territorio hondureño, y nosotros lo que pretendemos es hacer conciencia para que esto no continúe. Hay que denunciar a los delincuentes que le prenden fuego al bosque, pero usted como ciudadano, y hablo no solamente, porque aquí cuando hablamos de la quema del bosque creemos que es allá en el campo, en las aldeas, en los caseríos. No, es en las grandes ciudades, alrededor de las grandes ciudades, lamentablemente donde más incendios ocurren forestales. Un gusto saludarlo, ingeniero. Gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros esta mañana. Bueno, es un placer para nosotros como Instituto de Conservación Forestal estar en estos espacios para poderle brindar información a la población, información de manera puntual, y como ya lo decía usted, hay responsables de estos crímenes del ambiente, y bueno, darle a conocer a la población que hasta el momento, bueno, no todo es negativo, como usted lo decía, de igual forma no todo fuego es malo. Ya lo vamos a estar conversando más a detalle, ya vamos a ir dando información más puntual. Para comenzar, hay que darle a conocer a la población que el número de incendios reportados hasta ayer, según las estadísticas del ICF, pues se reportan 40 incendios forestales en todo el país, en todo el territorio del país son 40 incendios, esto hasta ayer, ¿verdad? Hay dos sitios que son los que reportan la mayor cantidad de incendios forestales, estos 40 son los que más, estos dos sitios son los que más prácticamente los representan, que es Francisco Morazán y Gracias a Dios respectivamente, estos dos departamentos, siendo el departamento de Gracias a Dios el que mayor área afectada presenta, y siendo Francisco Morazán el que presenta el mayor número de incendios forestales. Y mire que es contradictorio aquí, porque si hablamos de Gracias a Dios estamos hablando que es el departamento, no sé, no me atrevería a decir si creo que es el segundo más grande del país, pero también que está muy alejado de los grandes centros poblacionales, y ahí podríamos decir que como que es un poco más complicado poder atender, pero que Francisco Morazán esté en primer lugar de incendios forestales, me parece que eso sí es desagradable. Sí, bueno, primero hablemos de Gracias a Dios. Hay algo muy importante que mencionar con respecto a Gracias a Dios. Recordemos que en Gracias a Dios se encuentra la Mosquitia. Tenemos una reserva que es un patrimonio de la humanidad, no es algo solo de nosotros los hondureños, sino que es prácticamente el segundo pulmón de América, el primer pulmón de Centroamérica, y retener el mayor número de área afectada en esta región es alarmante, la verdad. La gente todavía no tiene conciencia, no toma conciencia de lo que hace. Y hablando puntualmente de Francisco Morazán, el Instituto de Conservación Forestal tiene un mapa que nosotros le llamamos mapa de incidencia de incendios forestales, es donde hemos identificado, donde normalmente todos los años suceden los incendios forestales. Es decir, los sitios ya están identificados, ya sabemos dónde suceden los incendios forestales, y pensando precisamente en eso, se están realizando algunas actividades de manera puntual para poder minimizar el riesgo de incendios. Hemos estado haciendo algunas actividades de ronda y de comaleo. Si recuerdas en este momento, ¿cuáles son los lugares que así que puntualmente? Zambrano es uno de estos sitios. Zambrano normalmente casi todos los años se quema, es uno de esos sitios que uno dice como el Picacho también, donde siempre se le prende fuego. En Zambrano, en el eje carretero, a la orilla de la CA5, desde
desde el cementerio de Zambrano hasta el desvío de la Concepción, que es el límite fronterizo entre Francisco Morazán y Comayagua. Ahí es donde se ha estado realizando esta ronda, a ambos lados de la calle. ¿Por qué hacemos esta ronda aquí? Y nos ha servido con dos propósitos: para poder realizar posteriormente una línea negra, que también se ha estado haciendo. Una línea negra es poder eliminar el combustible forestal que se encuentra a la orilla de la calle. Esto nos sirve para poder reducir el riesgo de incendios. Normalmente, como usted lo decía, a veces la gente piensa que los incendios forestales suceden allá, en medio del bosque, allá en medio del cerro, y realmente no es así. Los incendios forestales en su mayoría se dan a la orilla de la calle. Gente que va en su vehículo, arroja las colillas de cigarro, o gente que se pone a quemar basura, o gente que de manera indiscriminada le prende fuego al bosque hacia la orilla de la calle. Entonces esto nos está ayudando a reducir grandemente el riesgo de incendio forestal. Ahora, cuando hablamos de combustible, no solamente tenemos, es que la gente lo entiende como la gasolina, el gas, el diésel. No, hay también ustedes le llaman combustible a los desechos, digamos, a la madera que se va la quedando. Madera seca, la misma madera verde, la hojarasca, los arbustos, todo aquello que prácticamente puede entrar en combustión, para nosotros es combustible. Y poder eliminar este combustible que se encuentra en nuestros bosques es una manera muy buena de poder realizar medidas de prevención. Ahora, es que también la basura, porque hay que señalarlo, es lamentable que la población en Honduras todavía no tenga conciencia y van en el bus, en carros de lujo, porque regularmente criticamos al que va en el bus interurbano, el que va en la rastra, el que va en el camión, el que va en un pick-up, pero la gente que va en carros de lujo y van tirando la basura por la ventana, eso es combustible que al haber un conato de incendio, esto sí puede convertirse en grandes proporciones. Sí, hay que tener en cuenta también que este tipo de basura plástica y de nylon está compuesta por diferentes componentes químicos. Es lamentable también en este sitio, específicamente en Zambrano, cuando hemos estado realizando la ronda, nos hemos encontrado con algo bien curioso también. A la orilla de la calle, en medio del bosque, la gente ha tomado estos sitios como tiraderos clandestinos de basura. Gente que lleva su carro y ahí va a depositar la basura. Y toda esta basura al final representa una gran amenaza, porque la combustión es muy distinta, es muy diferente, es todavía más rápida, es más inflamable. Y no solo uno, hemos encontrado varios en este eje carretero de Zambrano hasta el desvío de la Concepción, y yo le aseguro que eso es el mismo asunto en todos los bosques de nuestro país. La gente los toma como basureros clandestinos y realmente no debe de ser así. ¿Y esto está penado por la ley? Claro, sí, ahí corresponde también a aquellos gobiernos locales, las municipalidades, a tomar cartas en el asunto. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes también de lo que es el combate de los incendios forestales. Déjeme comentarle que esta es una actividad, yo me atrevo a decirlo, que es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. A veces la gente no tiene esta conciencia también del trabajo que realizan nuestros combatientes forestales en el campo. Esta gente arriesga su vida prácticamente en cada incendio forestal. La intensidad de las llamas, el terreno escarpado, todos estos bueno, los riesgos. bomberos ya han perdido hace 4 o 5 años. Sí, hace unos años tuvimos el lamentable deceso de 4 miembros de los bomberos. Han sucedido grandes pérdidas, y sin embargo seguimos sumando esfuerzos a través del Comité Nacional de Protección Forestal, el CONAPROFOR, que es el comité que reúne a todas las instituciones del Estado para poder hacerle frente a los incendios forestales. Ahí se reúnen los bomberos, las Fuerzas Armadas, COPECO, el mismo ICF, para poder coordinar acciones. Como usted lo mira ahí. Ahí, por ejemplo, vemos ese pedazo de madera que está ahí. Ese prácticamente es combustible. Es combustible forestal. Todo eso, lo que yo le mencionaba, todo lo que puede arder es combustible forestal. Y también hay que mencionar que la intensidad de los incendios forestales también varía de acuerdo a la época del año. No es lo mismo, por ejemplo, estar combatiendo un incendio forestal allá por diciembre, por ejemplo, que la temperatura es un poco más baja, incluso hay algo de precipitación, ha llovido, a combatirlo ahorita en marzo o en abril, por ejemplo, que es el pico más alto donde registramos la mayor cantidad de incendios forestales, que coincide con el verano, las altas temperaturas del verano. Ahora, esto de que Francisco Morazán sea el
uno de los lugares donde mayor cantidad de incendios se están reportando, sí debe de llamarnos la atención. Yo creo que, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de las municipalidades? ¿Realmente hay interés de las municipalidades por contrarrestar este tipo de incendios? ¿Tienen las municipalidades personas que se mantengan vigilantes de que no ocurran incendios en sus comunidades? Bueno, de hecho la misma ley forestal manda a todos los gobiernos locales a poder tomar acciones de manera propia, de manera individual en aquellas áreas nacionales y ejidales, ¿verdad? Recordemos que los bosques de tenencia nacional y ejidal es una gran responsabilidad de las municipalidades de poder darles, de poder protegerlos. Ahorita el mensaje, por lo menos del Instituto de Conservación Forestal, es realizar actividades meramente de prevención. La gente siempre pregunta, hablamos del problema, pero no nos dicen qué hacer. Hay alguna actividad muy puntual que nosotros estamos realizando para poder evitar precisamente esto que vemos en imágenes, y es que el ICF está promoviendo actualmente los fines de semana un programa de voluntariado, donde estamos invitando a todas las instituciones públicas del Estado, a todas las instituciones privadas también, y a la gente de forma general, a que se una con nosotros, a poder hacer rondas, a poder hacer comaleos en aquellos sitios donde se ha plantado, porque recordemos que hemos estado realizando actividades de plantación años anteriores, y hay que darle cuidado a estos sitios. Ahora, es que hay que también señalarlo, no todo el fuego en el bosque es malo. Claro. ¿Hay algún tipo de bosque que necesita del fuego? Bueno, de hecho el ecosistema de bosque de pino es un ecosistema dependiente del fuego, es un ecosistema que incluso es estimulado por el fuego. Necesita, digamos, de cierto estímulo para poder potenciar su crecimiento. También sabemos que el campesino de forma tradicional en nuestro país ha utilizado el fuego como herramienta para poder preparar su parcela para el cultivo agrícola posteriormente. Sin embargo, al otro día yo me encontraba con un señor en Santa Lucía y él me decía, un señor de casi 90 años, me decía, es impresionante, me dice, cómo ahora los campesinos no tienen la misma conciencia que nosotros teníamos antes, me dice. Antes nosotros quemábamos, pero nosotros hacíamos la ronda alrededor de nuestra parcela y el bosque no se quemaba. Ahora no, ahora el campesino prende fuego a orilla de calle y todo lo que se queme, toda esa área factible para poder cultivar. No se están tomando estas medidas de precaución. Hay algunas municipalidades, ayer por ejemplo teníamos la oportunidad de podernos reunir en Texíhuatl, en El Paraíso. Esta municipalidad ha tomado a bien poder realizar una ordenanza municipal de cero quema, cero quema en todo el municipio. Decir prácticamente prohibirle a todos los campesinos que no utilicen el fuego para poder limpiar su parcela, ¿no? Sino que lo hagan de una manera manual, machete y asadón. Sin embargo, estas son acciones que los gobiernos municipales pueden tomar. Y yo creo que aquí también no solo podemos cargar a los alcaldes y a las autoridades, sino que todos debemos de contribuir buscando si una persona tiene un terreno, debe saber que debe hacer la ronda. ¿Está obligado a hacer la ronda? Claro, usted como propietario de un terreno privado, usted tiene sus obligaciones. Usted sabe que si usted le va a prender fuego a su parcela para poder limpiar, debe hacer la ronda. Es una obligación, pues, porque sabe que si este fuego se pasa y si usted es el causante de X cantidad de hectáreas de bosque afectado por no haber tenido cuidado, entonces tiene responsabilidades y todo esto es penalizado por la ley también. Este es el mensaje que le hacemos nosotros también a la población. Si usted mira, si usted conoce a alguien que ha ocasionado un incendio forestal, denuncie, llame al 911, puede hacerlo. Desde cualquier parte de Honduras. Desde cualquier parte del país usted lo puede hacer de manera anónima, estas denuncias, hágalo, es importante poder denunciar. Ya hay algunos precedentes de algunas personas que les ha tocado, pues, poder hacerse responsable del daño que han ocasionado. Ahora, aquí me espera, este trabajo que estamos viendo en este momento es una ronda. Es una ronda, exactamente. Esa es una ronda, es una obra física que se realiza normalmente, son de 3 metros de ancho, pero esta no es una, digamos, no es una ley, no es una camisa de fuerza poderla hacer de 3 metros de ancho. Al final, la ronda entre más ancha sea, pues es mucho mejor, va a evitar que el fuego se pase.
Para eso se construyen las rondas, para poder evitar el avance de los incendios forestales. También se construyen para poder hacer líneas negras o para hacer quemas prescritas. Si me explica lo de la línea negra. La línea negra, pues, es quemar a orilla de la calle hacia adentro, una determinada franja, entre 20 y 30 metros, para poder eliminar todo ese combustible forestal y reducir el riesgo, lo que yo le decía. O sea, entonces, digamos, imaginariamente es una línea, ¿de cuántos metros? ¿De 3 siempre? ¿De 3, 4, 5 metros? Hacemos la ronda hacia adentro del bosque. Hacemos la ronda primero de unos 3 metros de ancho y luego quemamos de la calle, se quema hacia donde está la ronda. Entonces, eliminamos todo este combustible forestal que está entre la ronda y la calle para poder reducir el mismo riesgo que le mencionaba. La gente que va con un cigarro, tira la colilla, ya reducimos el riesgo. La gente que quema basura también. Entonces, y eso, de acuerdo al interés que se tenga, entonces le prenden fuego, queman esa parte. Si hay incendio, se evita entonces que se pase. Se evita que se pase. Es casi como digamos, como una carretera para evitar que haya traslado de fuego. Sí, es como una franja de protección para poder evitar el avance del fuego. Estas actividades de manera... Aquí podríamos decir que es un incendio controlado porque veo al bombero muy relajado. Sí, ahí prácticamente tenemos la ayuda de lo que es la calle. La calle funciona como una ronda natural. Es una ronda natural, la calle, los mismos ríos, las mismas quebradas nos sirven para este tipo de situaciones. Sin embargo, ahí como usted lo puede apreciar, a pesar de que el fuego se ve aparentemente controlado, el riesgo siempre es inminente, porque a veces la gente tiende a subestimar un poco el fuego, y ese es un error en el que a veces podemos caer, pero no, el riesgo siempre es latente. No todo es negativo con respecto a este tema de incendios forestales. Si comparamos nosotros las estadísticas que reportábamos hasta el año pasado con respecto a las que hoy tenemos, realmente hemos tenido una reducción de los incendios forestales. Pero esto debido a qué se ha dado. Hemos tenido algunas variables climáticas que nos han ayudado, algunos frentes fríos que se han registrado en el país, que se han distribuido de manera normal, porque no siempre tenemos esto a inicio de año, esta cantidad de frentes fríos. Hemos tenido también cierta cantidad de precipitación también, que esto ha servido para bajar un poco la temperatura, para mantener un poco húmedo el bosque. Sin embargo, esto no significa que podamos tener un verano prolongado y podamos tener un mayor número de incendios concentrados, por ejemplo, en el próximo mes que viene, puede ser, o en abril. El año pasado, hasta estas fechas, teníamos un reporte de 155 incendios forestales. Este año tenemos 40 hasta ayer. Entonces, que puede decir que ya, aún con que las temperaturas han estado muy... Sí. Favorece, me dice usted, el hecho de que haya frentes fríos. Ha favorecido. Pero de 150 a 40 ya es una cantidad importante, ¿verdad? Es considerable. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente, claro. Que esto esté sucediendo es algo a nuestro favor para la población de forma en general. No debemos bajar la guardia. Porque... Aquí lo que vemos entonces, este es trabajo de ronda. Sí, ese es un trabajo de ronda. Ahí podemos ver que los combatientes forestales han limpiado ese tramo. Luego ahí se está realizando una quema de manera... ¿Se hace quema a ambos lados? A un lado, en ese caso se está realizando del lado derecho, como se puede ¿Y apreciar. ese es lo que diríamos entonces la línea negra? Esa puede ser una línea negra, exactamente. Hubo una quema controlada también, una quema prescrita. Estas quemas controladas o quemas prescritas también las desarrollamos en aquellos sitios que tienen una gran cantidad de combustible forestal. Ahora, menospreciamos a veces y decimos, bueno, lo que ocurre es que se quemó una zacatera. Y con eso parece ser que no, una simple quema de una zacatera. Pero dentro de esa zacatera puede ser que hayan árboles que estén en desarrollo. Claro. ¿Verdad? Entonces, no es el hecho de que porque quemamos una zacatera, no es que no estamos dañando al bosque. No, claro, y si nos ponemos a ver un contexto un poco más amplio, lo que sigue después de la zacatera es el bosque. O sea, eso sucede... Es una relación... Sí, o sea, esto sucede en todas las regiones del país, en todos los sitios del país. Lo que tenemos inmediatamente después de la zacatera son arbustos secos, después viene el bosque, entonces
porque se esté realizando una quema en una zacatera no significa que no nos pueda dañar el bosque. Otra de las cuestiones también es que el humo producido por los incendios forestales son la tercera causa de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es decir, es una contribución de manera directa y de manera grande al cambio climático. El mensaje es este, que la población nos pueda ayudar, que la población se atreva a denunciar, que se involucre en estas actividades de voluntariado que estamos promoviendo los fines de semana, que tenga un poco más de conciencia. A veces sucede que llegamos a las comunidades y a la gente se le pregunta, ¿quién ocasionó el incendio? Y nadie vio nada, nadie se atreve a decir fue fulano de tal, porque muchas veces es el vecino o es el familiar o es el amigo, entonces existe esta falta como de temor a veces de la gente de poder señalar quién es el causante de esto. Y ahora, algo importante en cuanto a los bosques es que hay zonas que son protegidas y lamentablemente en estas zonas protegidas vi la semana pasada creo un incendio en el departamento de Lempira, en Opalaca, sí. Pero duró varios días el poder controlar el incendio y ahí el problema es la dificultad para poder llegar hasta ahí. Claro, fue bien trabajoso poder combatir este incendio en Opalaca, hubieron acciones coordinadas entre ICF, bomberos y también las Fuerzas Armadas. Sí, está sucediendo esto en nuestras áreas protegidas. Las áreas protegidas son sitios donde, la palabra lo dice, pues zonas protegidas, donde no se puede, donde las acciones humanas que se pueden realizar son muy, pero muy limitadas. Se limitan a las zonas de amortiguamiento, es decir, las partes externas de las áreas protegidas, pero no hablamos de actividades de quema, por ejemplo, o de actividades agrícolas como tal. Son actividades muy limitadas, mucho menos en la zona núcleo. Sin embargo, estamos teniendo este problema, esta amenaza del avance agrícola, del avance de la frontera agrícola. En el caso de la ganadería, dicen que es muy dañino, ¿verdad? Sí. Han ido, yo no diría, aquí es que le van robando al bosque, porque ahí en zonas protegidas nadie es dueño, ahí sí, todos somos dueños, exacto. Pero lamentablemente el sentido de esto de la propiedad privada ha provocado que muchos ganaderos le hagan tanto daño al ambiente y no hay forma de cómo la autoridad pueda restringir que sigan metiéndose más en estas zonas, y hay algunos que se atreven a meterse hasta las zonas núcleo, ¿verdad? Exacto. Es una de las amenazas, como usted lo mencionaba, la ganadería y la agricultura. Lastimosamente la gente no tiene esa conciencia, pues a veces las parcelas, pasa que como se ha hecho un uso indiscriminado, no uso adecuado de aquellas parcelas agrícolas, la tierra que esta gente de la cual antes disponían ya no es lo suficientemente fértil para poder seguir cultivando. Entonces lo que sigue es poder seguirse adentrando un poco más en el bosque para poder tener parcelas para cultivo. Y una manera de hacerlo es prenderle fuego al bosque y dañar el recurso boscoso, y lo que prosigue después es la tala. Ahora, ustedes a través del Instituto de Ciencias Forestales y muchas instituciones educativas, como parte de la práctica profesional en los grados ya de bachillerato, van y siembran árboles. Pero este es un proceso, no solamente es el hecho de sembrar un árbol. ¿Tiene algún procedimiento posterior? Claro, a través de los mismos viveros que se distribuyen en las 12 regiones forestales que tiene el ICF en todo el país, siempre tenemos la colaboración y la ayuda de los centros educativos, donde los mismos estudiantes se involucran en actividades de llenado de bolsas. Prácticamente estos estudiantes conocen todo el proceso de lo que es un vivero forestal, cómo producir plantas y cómo llevarlas a campo. Estas actividades, a estas plantaciones les estamos dando seguimiento, lo que yo le mencionaba, las rondas y las actividades de comaleo las estamos orientando ahí, porque no solo estamos queriendo ir a dejar plantas al bosque solo por ir a plantar y decir que tenemos X número de plantas establecidas, no, sino que hay que darles un seguimiento también, y ese es el mismo mensaje a la población, porque hay gente que se organiza, hay buena voluntad de parte de algunos ciudadanos de poder decir, con mi grupo del barrio, con mi grupo de la iglesia, yo me organizo y quiero ir a establecer 200 o 300 plantas en la microcuenca. Sin embargo, no hay que olvidarse de esas plantas, hay que seguirles dando seguimiento, hay que irlas a limpiar,
hay que hacer la ronda respectiva también para poder tener un mayor impacto. Y en esto también es importante que la gente entienda que antes de sembrar un árbol debe buscar el asesoramiento de parte de ustedes, porque no es el hecho de que yo diga, fíjate que quiero sembrar 20 arbolitos porque yo quiero contribuir a la ecología del país y entonces voy a agarrar cualquier tipo de árbol. No, ustedes también le orientan qué plantación es la más adecuada, en qué zona, dependiendo de la zona donde la persona quiera también sembrarlo. Sí, hay lineamientos técnicos a seguir, por ejemplo, hay especies propias de cada sitio. La mejor manera de cómo saber qué especie se puede adaptar a ese lugar es poder ver qué hay alrededor. Pues, si usted mira que en su lugar, por ejemplo, lo que se da es el pino, por ejemplo, lo que tiene que ir a plantar es pino. Así de sencillo, es una regla bien simple, bien general, para no poder alterar ni el mismo ecosistema, para que las mismas plantas se establezcan de manera efectiva. Y también hay que buscar la época del año en que hacerla, porque como usted lo mencionaba, hay gente que quiere hacerlo, quiere ayudar, pero pueda que quiera ir a plantar, por ejemplo, ahorita, en verano, y prácticamente no estamos haciendo nada, estamos yendo a botar recursos, a botar tiempo, a botar las mismas plantas, porque de repente pueda que duren una semana y luego se van a secar. Hay épocas del año, la época lluviosa, en donde establecemos las plantaciones. Podríamos decir que a partir del mes de mayo, que en gran parte del territorio nacional se da el invierno, eso es un momento adecuado para la siembra de árboles. Tenemos alrededor de 3 o 4 meses donde podemos aprovecharlos para hacer actividades de plantaciones. Sucede que ahora en mayo, como lo hemos venido viendo, en mayo ya no llueve como antes. Antes sí esperábamos las famosas lluvias de mayo. En estos últimos años eso se ha roto prácticamente. Mayo no es ese mes que normalmente del cual partíamos pues, para que el campesino hiciera la siembra esperando esas lluvias, ¿no? Ahora normalmente sucede en junio, a veces hasta julio, bien tardado. Pero sí podemos decir que a partir de junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre podemos tomarlos como meses válidos para poder establecer. Ahora, dicen que la semilla del pino es muy noble. El pino en cualquier lugar se puede plantar o en cualquier lugar nace, ¿verdad? Hasta en las piedras. Sí, tenemos esa facilidad que la especie del pino, el pino hondureño, como usted lo decía, es muy noble. Prácticamente no es muy exigente en cuanto a sitios se refiere. Esa es una ventaja que tenemos. No en todos los países, en todas las regiones forestales se da esto. Hay especies que son más demandantes, que requieren un sitio específico. Sin embargo, el pino nos brinda esa gran facilidad. Ahora, estas plantaciones de hoja ancha, no sé si estoy utilizando el término correcto. Usted lo decía, hay que ver qué lugar. Pero, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, del árbol de hoja ancha? Bueno, hay algunas especies latifoliadas o de hoja ancha que presentan múltiples beneficios, principalmente las maderas preciosas, maderas de un alto valor comercial como caoba, como el cedro, la teca, entre otras, que son plantaciones que se pueden establecer y se pueden certificar. El ICF puede ayudar en este asunto. Ahora, ¿qué beneficio tengo yo si tengo un terreno y quiero sembrar madera de color? No corre el riesgo que el día de mañana llegue una persona y diga, no, aquí tengo el permiso del Instituto de Ciencias Forestales para poder explotar este bosque, y se lo llevan, y el que lo estuvo cuidando, el que lo estuvo protegiendo, no recibe ningún beneficio. Hay que recordar que las plantaciones forestales se establecen con dos objetivos. Una es un objetivo comercial, poder obtener un beneficio económico, y otra es un objetivo meramente de protección. Hablando precisamente de estos objetivos de protección, actualmente se está promoviendo algo que se llama bonos por carbono. Es decir, todos aquellos propietarios de bosque privado que se han dedicado a proteger el bosque van a poder tener la facilidad de optar a estos bonos por carbono. El país está entrando en esa transición de poder obtener todos estos beneficios, estos fondos verdes
donde la gente que ha protegido el bosque o que protege el bosque va a tener un beneficio económico. Pues, o sea, le van a pagar por cuidar su bosque. Por cuidar su bosque. Claro, va a haber un proceso donde la gente va a poder... Tiene que certificarse primero. Claro, donde va a poder pasar por una serie de requerimientos para poderse certificar también. Ahora, las plantaciones que se establecen con fines comerciales, también ahí debemos de tener algo bien claro, que la gente las establece con ese objetivo, de poder tener un ingreso económico en un plazo determinado. Entonces, el bosque no solo hay que verlo como un recurso de protección, sino que también es un recurso para poderlo aprovechar. Ahora, entonces, sí lo permite la ley, de que alguien tiene un predio, siembra caobas, cedro, y al final dice, a determinado tiempo va donde la autoridad y le dan los permisos para que pueda explotarlo. Sin embargo, ahí hay que hacer una aclaración. Estos permisos se pueden extender siempre y cuando no sean zonas productoras de agua, por ejemplo, en las microcuencas. Esto es prohibido, sea que usted lo haya establecido o no, sea que sea su terreno o no. La ley forestal es bien clara. Todas aquellas zonas de recarga hídrica, absolutamente nadie le puede extender un permiso para extraer árboles. Pero aquí en los últimos años, y especialmente aquí en la capital, nos están diciendo de que la situación es caótica en materia del agua. ¿Qué hace el Instituto de Ciencias Forestales precisamente para incentivar la siembra de árboles alrededor de estas cuencas hidrográficas? Bueno, hay un programa nacional de reforestación, se llama Bosque 030. Este programa nacional de reforestación tiene como meta el establecimiento de 1 millón de hectáreas. Es un llamado a la población, es una invitación que se ha hecho de manera masiva, muchas instituciones públicas y privadas han participado. Las reforestaciones han ido orientadas a aquellos sitios degradados. Hay que recordar que tuvimos un episodio, un ataque de plaga hace 3 o 4 años más o menos, donde muchas áreas del país quedaron devastadas, quedaron totalmente sin cobertura forestal. Hay algunas microcuencas también que van incluidas. Entonces, las acciones que el ICF de manera puntual ha hecho es eso, poder reforestar estos sitios, poder darle seguimiento también a través de las mismas actividades de prevención, de protección, haciendo rondas, haciendo comaleos. También estas son las acciones que el ICF realiza para poder potenciar, poder tener más disponibilidad de recurso agua. Hay gente que piensa que el bosque es un productor de agua, que si plantamos árboles vamos a producir agua, y realmente no es así. Lo que sí hay que entender es que el bosque juega un papel crucial en el ciclo del agua. Para entenderlo de una manera un poco simple, el bosque retiene el agua como una esponja y la comienza a soltar de a poco para poder tener disponibilidad, digamos, durante todo el año. Ahora, ¿qué sucede si eliminamos esta cobertura boscosa? Prácticamente estamos eliminando ese reservorio o ese almacenamiento de agua que está disponible para el consumo. O sea, humano. Que queda, diríamos, en el subsuelo. Exactamente. Donde hay vegetación. A ver si buscamos ahí una parte del bosque, compañeros. Ya un bosque donde no necesariamente haya fuego, sino que para que nos explique aquí el ingeniero Ramón Padilla. Entonces, es interesante esto, que logremos determinar este ciclo del agua. Claro. Porque la gente dice, no, es que el bosque, hay que sembrar bosque y el bosque nos va a dar agua. Lo que ocurre es que hay un regulamiento. Sí. El bosque actúa como un mecanismo de regulamiento para retiene el agua. Exacto. ¿Por cuánto tiempo puede retenerlo? Bueno, no podemos definir un tiempo así determinado, ¿verdad? Pero sí, la gente debe entender eso primero, que si estamos yendo a realizar actividades de plantaciones, actividades de reforestación, ¿cuál es el objetivo de estas actividades? Pues saber que vamos a tener agua en el mediano y en el largo plazo. Porque no sé si es correcto lo que voy a decir. Lo que ocurre es que los árboles sirven como amortiguadores. Exacto. Por eso se llama zona de amortiguamiento. Amortiguan el agua, y si no hay árboles, entonces toda esa agua se va y se pierde. Pero si están los árboles ahí, si tenemos un musumantío, ¿qué es? Es
eso me acuerdo yo que en la escuela nos contaban, de lo que va quedando de las hojas, de las ramas que se caen de los árboles, eso sirve también para mantener el agua ahí. Sí, recordemos que cuando llueve, por ejemplo, los bosques actúan, como yo les mencionaba, como una esponja que pueden captar esta agua y pueden retenerla por un determinado tiempo y luego esta agua comienza a soltarse. ¿Qué sucede cuando llueve, por ejemplo, y no tenemos cobertura boscosa? Toda esta agua se pierde por escorrientía, se lava el suelo, la ladera como normalmente lo conocemos. Entonces, por eso es importante poder tener una buena cobertura forestal, una buena cobertura boscosa, principalmente en aquellas microcuencas o en donde tenemos las zonas de recarga hídrica, porque entonces vamos a tener esta esponja de forma natural que va a ir soltando agua para poder alimentar la microcuenca y poder tener disponibilidad de agua durante todo el año. Ahora, una pregunta, el roble, ¿ustedes también permiten que se siembre? ¿Hay plantaciones de roble? ¿O es tan natural como el pino porque veo que en muchas de las zonas lo que más se encuentra es roble también, ¿verdad? Claro, hay ecosistemas, diferentes tipos de ecosistemas en el país, tenemos esa riqueza o esa gran cantidad de diferentes ecosistemas. El ecosistema de roble, de bosque de roble es uno de ellos, el ecosistema de bosque de hoja ancha también. Sí se realizan algunas plantaciones también, como yo le mencionaba. La gente a veces se pregunta, ¿qué puedo sembrar? Basta con ver qué tenemos alrededor y si es roble lo que tenemos, pues hay que plantar roble. Ahora, el café es más de 100.000 familias en Honduras se dedican a la siembra del café y es un beneficio económico, se saca dinero del café, pero ¿hasta qué punto el café tiene podemos considerarlo como bosque, nos presta algún beneficio aparte del sacar la semilla del café? Bueno, el café como arbusto, o como árbol, como tal, captura carbono a través del crecimiento y sí es un aspecto muy, muy positivo en el sentido de que nos va a ayudar o nos está ayudando a poder contraatacar el cambio climático. Sin embargo, tenemos el gran problema también que el avance del café en nuestros bosques es una amenaza, pues, porque ahora el caficultor, bueno, algunos sí lo hacen, yo no quiero señalarlos a todos, pero muchas veces el caficultor lo que tradicionalmente hace es poder descombrar todo el bosque que tenemos y luego establece el café. Y es muy contradictorio porque después de que estableció el café, viene y establece plantas maderables, es decir, quiere volver a establecer el bosque, cuando ya tenía un bosque ahí donde fácilmente lo podía trabajar, pues entonces sí representa una amenaza también. Las mismas aguas mieles para nuestras microcuencas también es otro problema en el cual hay que enfocarse porque esta contaminación está generando serios problemas. Pero eso ya es cuando se da el proceso de despulpado y lavado del café. Entonces, digamos, hay café, dice que el café, hay un tipo de café que crece bajo sombra. Claro. Entonces es lo que usted me explicaba. Si viene un productor y dice, porque hay un porcentaje de gente que se ven incentivados a decir, no, compro una propiedad, aquí voy a sembrar café. Claro. Entonces vemos aquí, por ejemplo, está totalmente descombrado. Ahí es un grave error porque la mayoría del café crece bajo sombra. Bajo sombra. Ahí también el café tiene sus exigencias, ¿verdad? Tiene sus requerimientos de desarrollo. Por eso yo le digo, no todos los caficultores lo hacen de esta forma, pero lo que tradicionalmente sucede. Ahí, por ejemplo, en esto sí podríamos decir que eso es un grave daño. Es una mala práctica, aun y cuando nos puedan decir a nosotros, en ese sitio la temperatura es muy baja, entonces ocupábamos eliminar toda la cobertura forestal para tener un poco más de temperatura en el café. Hay maneras de cómo hacerlo. El bosque puede ser un aliado del café, es un aliado del café, es un aliado que le aporta nutrientes al suelo para que el café incluso se desarrolle de mejor forma. Entonces, hay que trabajar con nuestros caficultores. Tiene que ir de la mano el café con el bosque. Con el bosque, exactamente. O sea que son necesarios para el crecimiento, pero esto de las aguas, me dice usted... Las aguas mieles. Las aguas miel.
Pero esa es una cuestión que desde hace muchos años se viene hablando. ¿Cuál es el mecanismo si hay este tipo de proceso? ¿Es hacer pozos? ¿Dónde meter estas aguas miel? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que sugieren ustedes como ingenieros en el área forestal? Hay tratamiento de aguas mieles a través de procesos anaeróbicos donde, como usted lo decía, se pueden almacenar en pilas de oxidación donde el agua puede perder todos esos contaminantes para luego posteriormente ser depositados en algún curso de agua. Lo que sucede normalmente es que el caficultor no se toma todas estas cosas como algo muy importante y deposita las aguas mieles directamente en las microcuencas. Hemos tenido el problema o tenemos el problema existente ya que la mayoría de nuestras microcuencas están contaminadas por aguas mieles. ¿Dañan plantaciones? Bueno, el agua de manera directa en sí, que posteriormente daña la salud de todas aquellas personas que se abastecen del agua. Si usted va, por ejemplo, a un sitio como estos y realiza una prueba química, se va a dar cuenta de la cantidad de elementos químicos nocivos para... Pero ¿por qué le dicen aguas miel? Sí, entonces porque lo que se critica ahí entonces es los químicos que utilizan para despulpar, digamos, el café. Sí, recordemos que el café tiene una cubierta de mucílago, eso es una parte como gelatinosa, sí. Gelatinosa normalmente. Sí. Si usted le quita la concha al café va a encontrar esto. Entonces el café cuando se despulpa se utiliza mucha agua para poder remover todo esto. Entonces todos estos residuos combinados al final donde se desechan son los que ocasionan todo esto. Todo este daño. O sea que afectan todo el ecosistema. El ecosistema. Aquí estamos no son aguas que se puedan, los humanos, ni yo creo que tampoco, no sé si los animales pueden beberla. No, claro, aquí no solo estamos hablando de un daño a la población de manera directa, sino también a la fauna en general. También hay que mencionar que hay acciones de manera puntual, que hay gente que trata las aguas mieles, que incluso ha convertido las aguas mieles en abono. Se pueden trabajar las aguas mieles, sin embargo es un número muy limitado de caficultores quienes lo hacen. Y este procedimiento me imagino que ha de ser, aparte de costoso o todo lo contrario, si hay buena voluntad se puede proceder a... Déjeme decirle que si hay buena voluntad, como usted lo dice, incluso el caficultor puede sacar un beneficio incluso hasta mayor, porque hay caficultores que están aprovechando las aguas mieles para producir abono, y este mismo abono lo utilizan en sus fincas, y han convertido sus fincas en fincas orgánicas, aquellas fincas que ya no utilizan químicos para poder producir, pues incluso lo están vendiendo, lo están comercializando. O sea que esas aguas cuando entran al río van dañando todo el recorrido. Todo lo que se pueda encontrar. Los mismos Entonces, peces. aparte de que en muchos lugares el problema con el agua no es necesariamente por la falta de lluvia, sino por el mal procedimiento que tiene el campesino al momento de estos manejos. Sí. Aquí esa podría ser una pila de almacenamiento de estos residuos. Sí, esta es una pila de tratamiento, donde se tratan las aguas mieles, ahí son depositadas. Pero si hay aguas subterráneas, ¿podían afectarlas? Claro, hay que tomar una serie de medidas técnicas para poder realizar esto. Tampoco esto usted lo va a hacer, por ejemplo, a la orilla de una quebrada o a la orilla de un río. No es al garete que se tiene que hacer, ¿no? Claro, sabemos que va a haber infiltración y se va a poder estar depositando de igual forma en el río o en la quebrada. Entonces hay requerimientos para poderlos realizar. El ICAFE, tengo entendido que el ICAFE da asistencia técnica de cómo poder realizar todo esto. Es la institución que trabaja directamente en nuestro país en el tema de café, y todo esto se le enseña a la gente, se le dan los insumos, las herramientas para que puedan desarrollar todos estos mecanismos para poder convertir la caficultura en una caficultura orgánica. Y es bueno que el campesino vaya conociendo esto porque el mercado del café a nivel internacional ya se ha vuelto más exigente.
¿Qué quiero decir con esto? Que ahora no es cualquier tipo de café que están comprando a nivel internacional. Si su café no está certificado, si su café no es orgánico, prácticamente usted se está quedando sin mercado. Aquí, volvemos acá. Yo quiero algo que no quiero que se nos quede así como pendiente, y es que en el combate de los incendios, vamos a retomar nuevamente el tema de los incendios, de repente yo veo un incendio y entonces me sale el sentimiento ecologista, ¿verdad? Y de Claro. lucha en beneficio de evitar los incendios forestales. Me bajo del vehículo o me voy al lugar donde está el incendio y digo, voy a empezar a combatir el incendio. Es recomendable, ¿qué recomendaciones se tienen que hacer en casos como estos? Porque hemos visto gente especializada que también han perdido la vida. Claro, como usted lo decía, hay gente especializada para poder desarrollar este tipo de trabajo. El ICF tiene sus cuadrillas de combate de incendios forestales, bomberos tiene su personal, las Fuerzas Armadas tiene su personal, y lo que tratamos de realizar al final es un conjunto de todos estos actores y poderle hacer frente a los incendios forestales. Está muy bien que la gente se involucre, principalmente esa gente en las comunidades. A veces tenemos héroes anónimos, le llamamos nosotros, gente que incluso a veces ni siquiera conocemos, que se encarga de poder detectar los incendios forestales y de combatirlos. Y ya sabemos que en las comunidades a veces no hay el equipo necesario, como lo vemos ahí en imagen, o de repente contar con una manguera a presión de agua, con casco, con el traje especial para combatir incendios, con botas especializadas también. Hay gente en las comunidades a veces combatiendo los incendios con botas de hule. Ya se puede imaginar usted un incendio forestal, unas altas temperaturas y andar botas de hule, por ejemplo, o sandalias, o andar descalzos a veces. Existe la buena voluntad de la gente, pero que pueda llamar, que nos pueda llamar al ICF, tanto al ICF como a bomberos, como a Fuerzas Armadas, y para poder realizar este trabajo de manera conjunta también, porque una de las reglas que nosotros siempre manejamos es no subestimar el fuego. Si usted subestima el fuego es igual o más peligroso que el agua incluso. Ahora, si un incendio empieza, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo primero? Si es un incendio pequeño, todavía está, no ha tomado mucha fuerza, ¿qué es lo más elemental que se debe hacer? Bueno, si usted tiene las herramientas o los mecanismos necesarios, incluso si alguien más le puede ayudar, pues puede apagarlo, pues puede hacer por lo menos el intento, puede hacer el esfuerzo. Siempre cuando sea un incendio pequeño. Un incendio pequeño. Ahora, si usted mira que no está al alcance o se le puede salir de las manos, entonces mejor llame. O sea, usted puede comenzar a extinguir el incendio, sin embargo, siempre llame, siempre notifique para que pueda solicitar ayuda en caso de que no lo pueda controlar. Ahora, una pregunta que de repente puede parecer muy tonta, pero que vale la pena consultarla. Un extinguidor de fuego en un incendio forestal que empieza, por ejemplo, ¿puede ser útil? Puede ser útil porque un extintor actúa de manera directa en las llamas y nos apaga el fuego de manera muy rápida, pero como usted ya lo decía, dependiendo de la magnitud del incendio. Si es un incendio pequeño, si tenemos llamas que se están desarrollando, qué sé yo, en unos 5 metros cuadrados, por ejemplo, podemos hacerlo, nos puede servir. Pero ya en un incendio un poco más grande. ¿La tierra? Lanzar tierra, arena. La tierra, la arena, incluso si no tenemos un matafuego, por ejemplo, que es parte del equipo de combate de incendios, podemos utilizar una rama como manera de improvisar. ¿Qué es lo que sucede en las comunidades? Pues la gente no tiene herramientas, entonces improvisa, utiliza ramas para poder simular un matafuego. No tenemos... Y se golpea. Se golpea la el llama. fuego, se golpean las llamas de manera directa para extinguirlas. Ahora, esta es la temporada, ya viene la temporada alta de incendios. Los meses de marzo y abril son los que estadísticamente están señalados como los meses donde se reportan la mayor cantidad de incendios forestales y la mayor pérdida de hectáreas, la mayor cantidad de hectáreas afectadas. Solo para mencionarle un dato, anualmente o año con año tenemos una pérdida entre 50.000 y 80.000 hectáreas por incendios forestales. Este es el rango que normalmente tenemos entre 50.000 y 80.000. Hay que
quiero compartir esto con la gente también porque a veces los incendios forestales son vistos solo como un daño ecológico, como un daño al ambiente. No, esto también representa economía. Y es que los incendios forestales al país, año con año, le cuestan 1.200 millones de lempiras. Esto le cuestan estas entre 50.000 y 80.000 hectáreas afectadas. 1.200 millones de lempiras es lo que le cuesta a nuestro país los incendios forestales todos los años. Ahora, hay algo importante, la madurez del árbol. Porque la gente dice, no, yo ahí vi una rastra que venía y aquellas grandes rastras llenas de madera. Pero si no la utilizamos, esa madera se va a convertir en combustible en el bosque. ¿Cuánto es el tiempo de madurez, por ejemplo, para el pino? Bueno, en el caso de manera puntual del pino, el pino tiene una edad de rotación, le llamamos nosotros, el término técnico, está entre 30 y 40 años. Claro, esto va a depender de los sitios, hay sitios que son más ricos o con mejor desarrollo, y esta edad de rotación se puede cortar a 20, 25 años también. Hay otras especies que tienen una edad de rotación más corta, hablamos de 15, 20 años, en las que se pueden aprovechar. Ahora, el tema del raleo en el bosque, ¿cuáles son los parámetros para hacer el raleo del bosque? Porque uno dice, no, es que este bosque está bien espeso, están bien pegaditos los árboles, pero ¿eso es beneficio o es perjudicial para el crecimiento del bosque? Es importante esto que usted menciona, importante porque a veces la gente piensa que de todos estos sitios donde sale una rastra cargada de madera se está haciendo de manera ilegal a veces y la gente lo señala y está bien que lo puedan señalar. Sin embargo, recordemos que todo propietario de bosque trata de obtener un beneficio. Nadie va a tener un bosque solo por tenerlo ahí. Y sería injusto también, claro, que no lo aprovechemos si es un recurso natural. Claro, aprovecharlo de manera equilibrada, de la mejor manera, haciendo uso de las buenas prácticas de manejo forestal sostenible. Y el tema del raleo, de manera puntual, es una actividad silvícola, una práctica silvícola que se realiza para poder estimular el mismo crecimiento del bosque, para poder tener ese ciclo en el bosque, porque recordemos que el bosque se establece de manera natural también. Sí. Un sitio que hemos cortado, regresamos y 20 años después vemos que el bosque se ha establecido de nuevo. Entonces, existen buenas prácticas de manejo forestal para poder... ¿Qué distancia debe estar un árbol del otro para poder tener un desarrollo, diríamos, normal? Bueno, al final, digamos, para una corta final, una misma práctica silvícola, estamos hablando, bueno, ese es un bosque bien denso. Sí. Déjelo ahí en la pantalla. Es un bosque bien denso, pero al final, como yo les decía, hay muchas variables a considerar. Sin embargo, en los bosques de pino en nuestro país, al final lo que vamos buscando es que existan distancias entre 15, 20 metros más o menos para el desarrollo óptimo del bosque como corta final, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de bosques meramente productivos, de bosques que van a ser destinados a extraer madera en rollo. Estos bosques, ya son bosques que vemos muy densos, normalmente los podemos apreciar en aquellas áreas de protección o en aquellas zonas de recarga hídrica. Aquí la intervención, recordemos que es prohibido poder extraer madera o poder hacer cualquier actividad de aprovechamiento en las áreas protegidas. Entonces aquí, entre mayor densidad tenemos, es mucho mejor por el tema que ya mencionábamos del papel importante que juegan los bosques en el ciclo del agua. Entonces aquí es muy importante ese tema de la densidad. Ahí ya no afecta la cercanía porque no es importante el diámetro del árbol. Sí, ahí ya no estamos pensando en producir madera, sino que ahí estamos pensando en proteger el sitio, en poder tener una mayor disponibilidad de agua. ¿Cuál es el diámetro de aprovechamiento de la madera? Porque la gente critica, es que ese árbol que traían era inmenso, pero también traían unos pies pequeñitos. ¿Cuál es el diámetro apropiado para la corta de un bosque de manera técnica? Bueno, recordemos que hay diferentes tipos de mercados. Hay algunos mercados que son exigentes en cuanto al diámetro, requieren diámetros grandes. Hay otros mercados donde la madera se extrae de un diámetro menor, por ejemplo, y se hacen uniones de estas piezas un poco más pequeñas. Entonces va a depender del mercado. Normalmente un diámetro de unos 40 centímetros es un diámetro óptimo para poderlo aprovechar, que sirve bastante. ¿Pero hasta dónde dan permiso el Instituto de Ciencias Forestales? ¿Hasta qué diámetro?
Bueno, hay restricciones técnicas, hay limitaciones que dicen, por ejemplo, que todos aquellos árboles menores a 20 centímetros de diámetro, va a depender también de la técnica silvícola que estemos utilizando, aquellos árboles menores a 20 centímetros de diámetro no se pueden cortar, no se pueden extraer, hablando del bosque de pino de manera específica. Entonces, árboles mayores a ese diámetro pueden ser aprovechados. Siempre y cuando sea el tema de raleo, como Claro. se le conoce comúnmente. Exactamente, siempre y cuando estamos raleando, estamos propiciando el desarrollo en una plantación o en un bosque de manera natural también. Es importante esto que la gente lo vaya conociendo, porque no podemos tampoco estar criminalizando. Si tenemos el bosque ahí, no le damos un aprovechamiento correcto. Hay una ley que establece que por cada árbol que corta una persona, tiene que sembrar, ¿qué cantidad tiene que sembrar? Bueno, este es un acuerdo, el 3x1, el famoso 3x1 como nosotros le llamamos, o se le conoce también. Por cada árbol que la gente corta debe establecer 3. Esto aplica para todo, ¿verdad? Todo árbol extraído debe ser sustituido por 3 Pero aquí, nuevos por árboles. ejemplo, aquí en Tegucigalpa, porque hemos visto que el alcalde ha cortado cantidad de árboles de los bulevares, ¿qué exigencias le han impuesto? Y allá en San Pedro Sula. Bueno, recordemos que cada municipalidad también tiene de manera independiente sus directrices, tiene sus unidades de medio ambiente, sus unidades técnicas de medio ambiente también. Pero están obligadas al 3x1. Claro, están obligadas al 3x1. No necesariamente, hay que entender también que no necesariamente a veces donde se corta el árbol Claro, sí, se debe de cumplir esa norma técnica, puede hacer que se establezcan Pero en el otros sitios. ICF está pendiente de que se dé cumplimiento a eso en cualquier alcaldía municipal. Yo hago referencia porque es lo que hemos visto aquí en la ciudad. Claro, es un tema también un poco complicado poder ahondar en eso, porque recordemos que en las zonas urbanas son zonas de crecimiento y a veces hay bastante problema con respecto a poder tener árboles en los bulevares o en la periferia también, por el mismo crecimiento demográfico que tenemos. Entonces, la gente siempre, y se entiende, ¿verdad? La gente siempre tiene ese sentimiento ecologista, esa intención de poder proteger el bosque, principalmente en las ciudades, claro, donde los individuos son bien limitados, los árboles son bien limitados. Entonces, este cumplimiento siempre se debe de realizar, no necesariamente en el sitio, sino que en otra área se puede Ahora, hacer. el tema de propiedad privada es otra situación que complica la reforestación, porque uno dice, bueno, aquí está esta montaña, está utilizando términos de Comayagüela, yo nací allá en Comayagüela, entonces allá en Comayagüela decimos, está pelón este cerro y hay que sembrarlo, pero eso no depende de ustedes, sino que depende del propietario del terreno, si él permite o independientemente de eso, hay zonas que sí se pueden reforestar, independientemente si el dueño quiere o no quiere. Sí, bueno, cuando hablamos de sitios privados de manera puntual, ahí recordemos que la obligación es meramente del propietario en sí. Sin embargo, se han hecho algunas actividades, las mismas actividades de reforestación, donde hemos tenido la buena voluntad también de los propietarios privados y han dicho, bueno, yo pongo a disposición mi terreno para que puedan establecer las plantaciones y que al final es un beneficio para ellos, claro, es un beneficio muy bueno. En el caso de los planes de manejo de manera puntual también ahí hay responsabilidades tanto al técnico administrador de cada plan de manejo como del propietario privado de poder establecer el nuevo bosque que se ha cortado cumpliendo con esta norma de 3x1. En el caso de los reservorios de agua, ahí sí no hay límite, ahí no necesariamente se tiene que pedir autorización privada, porque es de uso común, es para la comunidad. Ahí en los alrededores, ¿a qué distancia de un río, de una quebrada, son áreas protegidas, digamos, que se puede sembrar árboles en cualquier momento, cuando la gente así, y sin afectar lo que es la propiedad privada? Bueno, hay una norma técnica también que está incluida en la misma ley forestal y manda que todas aquellas microcuencas declaradas, hay una que cuentan con su documento de declaratoria de microcuenca, todo lo que es la zona de recarga hídrica, entiéndase como zona de recarga hídrica, todo el parteaguas, es decir, todo lo que sirve para poder captar agua en un solo punto,
es zona de protección, es decir, aquí no se puede extraer ningún árbol. Y la misma ley también dice que en aquellas mismas zonas de recarga hídrica, que en las mismas microcuencas que no son declaradas aún, hay que dejar una distancia a ambos lados. Esta distancia es de 150 metros a ambos lados de la quebrada o río. Y en toda la cuenca, entonces podríamos hablar de que una cuenca puede tener varios kilómetros. Puede tener varios kilómetros, exactamente. Entonces, a ambos lados, si no está declarada, son 150 metros los que hay que dejar como franja de protección. Y ahí no hay propiedad privada, ahí no hay dueño. Ahí, aunque haya propiedad privada, sea ejidal... ¿Es obligatorio que no puede cortar árboles? Ahí no se puede cortar. Por una ley ahí no se puede cortar. Y en el caso del nacimiento, son 250 metros alrededor, como diámetro, donde es una zona de protección, donde no se puede cortar. Bueno, yo quiero agradecerle su presencia, que nos ha ido el tiempo, ingeniero Ramón Padilla, de poder platicar sobre estas cosas, porque no solo hemos conversado del daño que se puede hacer el incendio, sino cómo también como ciudadanos podemos ir contribuyendo. Claro. El hecho de que podamos sembrar un árbol en la comunidad de la manera más adecuada, de la manera correcta, y no solamente sembrarlo, sino que cuidarlo. ¿Qué tiempo se le debe dar cuidado a un árbol? Que si yo siembro hoy un árbol, ¿cuánto tiempo debo de cuidarlo? Los primeros años de vida de un árbol son cruciales, por lo menos los primeros 4 o 5 años, que es el periodo de tiempo que un árbol tarda en alcanzar unos 3 o 4 metros de altura, que ya es un árbol que por decirlo de esta forma se puede defender ya solo. Son bien cruciales, poder hacer la ronda respectiva, el comaleo, estar pendiente de estos árboles, todas aquellas plantaciones que se han establecido en las zonas de recarga hídrica, la gente para darle acompañamiento, sí. Pues, y no dejar este trabajo botado. Sí, porque vimos campañas y dicen, no, llevamos 1 millón, 2 millones de árboles, pero si esos árboles no se han cuidado, es como que no hayan sembrado ninguno. Sí. Entonces, es de la persona que siembra un árbol, debe darle un acompañamiento. No es que va a dormir a la par del árbol, ¿verdad? Ni que le va a llevar en esta época que se habla ya de que viene frente frío, que va a llevar la chumpa y se la va a poner al arbolito y que la mañana, tarde y noche va a tener que ir a regarlo. No, los cuidados que usted dice es evitar el fuego y cuando sea posible, pues también en época de verano regarlo. ¿Con qué regularidad debe hacerse? Si digamos es un árbol donde la persona de repente no tiene todos los días, ¿cada cuánto se puede dejar regado el árbol y eso cuánto puede durar? ¿Cuánto beneficio representa para el árbol? Bueno, cada acción que se pueda realizar en cuanto a estimular el crecimiento de estos árboles que hemos establecido, pues suma. ¿Cuántas veces al año lo hacemos? Pues todas las veces que podamos. Cada vez que podamos estar haciendo el comaleo respectivo, que es muy importante, la ronda, recalco mucho en eso, porque una ronda puede ser vista como una obra muy simple, pero es de gran ayuda. En cuanto al tema del riego, hay algunos sitios donde sí tenemos esta facilidad de, como usted lo decía, poder ir a regar esas plantas, de poder de alguna forma improvisar algún sistema de riego por goteo. Se han utilizado a veces, hemos reciclado los mismos plásticos, los mismos botes plásticos para poder improvisar algún sistema de riego por goteo y que las plantas tengan disponibilidad de agua. Siempre y cuando se pueda hacer, todo es válido, todo suma. Bueno, que miré un sistema de goteo ahí por el primer batallón de infantería que hicieron los militares y he pasado últimamente en esta época que es de verano y últimamente terminaron quitando todos los botes. Ojalá que los vuelvan a poner. Les hacen un orificio en la parte del tapón y un envase de 3 litros, ¿cuántos días durará? Bueno, dependiendo digamos que sea una gota muy normal. Sí, pero le puede hacerle el trabajo de riego por lo menos de 1 mes. Sí, entonces es bastante. Puede favorecerle. Es de mucho beneficio y esas botellas que son tan dañinas para el ambiente, pues utilicémoslas. Una de 3 litros, usted le hace un orificio, lo pone boca abajo y la gotita va a estar regando su planta de manera permanente. Sí, hay muchas acciones que la gente puede hacer. Y eso lo vamos a seguir hablando. Yo le reitero nuevamente el agradecimiento, gracias a usted, a la gente del ISF que siempre siempre que les hemos invitado, están dispuestos a hablar de estos temas. Y yo creo que este es compromiso de todos los hondureños,
no debe ser compromiso de solo una institución, sino que usted ahí en su comunidad puede contribuir a cuidar los árboles, a sembrar árboles, a enseñarle a sus hijos. Dice, mi padre era le gustaba ir al campo y él siempre andaba ahí sembrando de vez en cuando árboles y decía, no, es que eso es una forma de contribuir. Y él nunca fue a la escuela, no tuvo conocimiento de un aula de lo que era el ambiente, pero era siempre impulsador de que había que sembrar un árbol y cuidarlo, y de ahí usted está contribuyendo a la sociedad por entero, a su familia, a usted mismo, donde tengamos calidad de aire, tenemos mejor salud, mejor ambiente, la oportunidad de tener agua, tanto que se habla del tema del agua, pero si nosotros contribuimos a cuidar el bosque, lógicamente que vamos a tener mejor calidad de agua potable en todas las comunidades del país. A ustedes gracias por la sintonía, continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Pasen un buen día.